fino, el grueso, ¿ya? Entonces eso, por mi sistema nervioso, va a correr y se va a ir hasta el cerebro. En el cerebro voy a identificar las células del tacto y voy a decir, mira, la sensibilidad fina está así. Yo le puedo agarrar la cabeza y me va a decir, está helado. Otra característica, ¿te das cuenta? Y todo comienza en la periferia. Cuando yo, por ejemplo, miro a la señorita que está jugando con su celular, entonces yo digo, estoy captando por la vista. Capto las neuronas de mi retina, que tengo en el ojo, van a captar eso y lo van a transmitir por el nervio óptico, y va a terminar en el lóbulo occipital del cerebro, y ahí se va a interpretar esto que estoy viendo. Y entonces saco mi correlación de lo que estoy viendo y puedo integrar lo que estoy viendo. ¿Verdad? Entonces es importante eso. Entonces la primera neurona de los órganos de los sentidos está en la periferia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por eso dice acá, mire, formado por células receptoras periféricas y de órganos sensoriales o de los sentidos especializados asociados al encéfalo, o sea, asociados al cerebro. ¿Ya? Son como cables que vienen de mi mano, de mi lengua, de mi oído, de mi ojo, y termina en el cerebro integrándose esa información. ¿Ya? Entonces, cuando llega al cerebro recién yo digo, oye, esto es lo que estoy viendo, esto es lo que estoy tocando. ¿Ya? Entonces así los ojos son el sentido de la vista, la piel el sentido del tacto, las orejas el sentido de audición y equilibrio. ¿Ya? Las orejas no son tanto del equilibrio, porque adentro tenemos otro tipo de sistema. Las fosas nasales, sentidos del olfato, y la lengua, sentido del gusto. Entonces esos son los 5 sentidos. Cuando dicen, hay que poner un sexto sentido, que significa un sexto sentido, integrar todas estas cosas. Tú estás viendo que alguien se porta mal, entonces tú quieres hacer lo mismo, entonces tú integras esto, dices, no está bien, entonces estás interpretando todo lo que estás viendo a tu alrededor. Entonces la gente dice, oye, pon tu sexto sentido. Cuando Gareca dice, pensar, ¿ya? Eso es integrar todo lo que tú tienes alrededor. Por ejemplo, aquí miren, en el cerebro, en la parte anterior del cerebro, ustedes tienen el centro de la vía motora. ¿Ya? Eso lo van a ver en neuroanatomía el próximo capítulo. ¿Ya? Pero es bueno que por lo menos integren y sepan que aquí, en esta zona que se llama el lóbulo frontal ascendente, está el centro de la actividad motora. ¿Ya? El centro de la actividad motora. En la parte posterior, esto se llama la circunvolución parietal ascendente, una es la circunvolución frontal, la otra es la circunvolución parietal, está el centro de la actividad sensitiva. La audición está en el lóbulo, esto se llama el lóbulo temporal, y de la vista en el lóbulo occipital. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, mis ojos en perfecto estado, mis ojos están perfectos, no tienen ninguna enfermedad, la retina está bien, pero de repente tengo un daño en el lóbulo occipital de mi cerebro y no puedo ver, porque ahí es donde se integra la información. O por ejemplo hay gente que de repente le da lo que se llama ACV. ¿Qué es un ACV? Accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué pasa?
una arteria que debería llegar llevando la sangre al lóbulo frontal se tapó. Y eso se llama trombosis cerebral. Y si la sangre no llega al lóbulo frontal, ese tejido se muere. En 4 minutos el tejido se muere, ¿ya? Porque le falta oxígeno. Entonces de repente el paciente, ¿qué pasa? No puede mover el cuerpo. Se tapó, tuvo una trombosis cerebral, ¿ya? Entonces de repente termina con hemiplegia. Entonces su actividad motora va a estar limitada, no va a poder mover, ya sea sus manos, sus pies, porque aquí está el centro de la actividad motora. Igual que la sensibilidad, ¿no? Cuando yo siento algo que me está quemando o que me está hincando, inmediatamente, ¿qué hago? Saco la mano. Entonces ahí funciona, miren, yo siento que me quemo la mano, funciona la parte occipital. Y entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente mi cerebro, la parte parietal, se da cuenta que me estoy quemando. Y entonces, ¿qué hace? Le ordena a la parte motora, oye, saca la mano de ahí. Entonces, la parte motora viene, saca la mano. Miren cómo se integra todo. ¿Ya? Entonces, luego de esta pequeña introducción, entonces vamos a ver cómo funcionan cada uno de los sentidos y cómo en la anatomía que tenemos vamos a poder ir interpretando. Esto, más que anatomía pura, es una parte ya de anatofisiología. Ustedes no van a ver, por ejemplo, la primera neurona, ¿no? Pero tienen que saber en dónde está. A mí me interesa cuando sientan el gusto, digan, esto es ácido, tienen que decirme, oye, ¿dónde está esa neurona que capta el ácido? Es diferente a la que capta el dulce. ¿Ya? El sentido del olfato. Ya. Las fosas nasales en realidad tienen dos funciones. Una función respiratoria y una función olfatoria. Nosotros respiramos por ella y también tenemos el sentido del olfato. Entonces la nariz tiene sus partes, miren. Esto es el puente, el tabique que es central, el dorso de la nariz, el lóbulo de la nariz, la ventana de la nariz y el ala de la nariz. ¿Ya? Y el surco nasolabial. Esta es la anatomía externa de las fosas nasales. Ya tenemos el dorso, el ala de la nariz y el ingreso a la nariz, que le llaman la ventana, el surco nasolabial y el tabique que está en el centro. ¿Cuáles son los límites de la cavidad nasal? Entonces aquí ya vemos la parte ósea. La parte ósea, porque la nariz tiene parte ósea y tiene parte cartilaginosa. Por eso la punta de la nariz, por ejemplo, la podemos mover, porque es cartílago. Pero ya en la parte más interior, ya no la podemos mover porque ya es hueso. Entonces, por ejemplo, cuando si alguien tiene la nariz un poco grande o tu chica no le gusta su nariz, se puede hacer cirugías. Si es de la punta, es fácil porque se corta el cartílago y ya queda perfecto. Si es del dorso, de la parte superior, es un poco más difícil y más complicado porque tienen que romper el hueso. Entonces ya tiene sus ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Entonces en la parte superior, miren, de la cavidad nasal, tenemos una superficie curva estrecha, excepto en la parte posterior, donde es amplia y forma una bóveda. ¿Ya? Frontonasal, etmoidal y esfenoidal. En la pared inferior
amplia porque está limitada por el hueso palatino y la lámina horizontal del palatino. En la pared interno-medial, formada por el septo nasal, que tiene que ver con la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y cartílagos nasales. Si usted ve acá, entonces tenemos aquí, este es el hueso nasal, ¿ya? Nasal, este es el hueso maxilar superior. Al fondo vemos el tabique nasal, que está formado por una lámina que se llama la lámina perpendicular del etmoides. En la parte inferior vemos el cornete inferior y arriba el cornete medio y el cornete superior. El cornete medio y el cornete superior dependen del hueso etmoides. ¿Ya? Entonces, esto en la parte anterior, ¿qué tenemos? Hueso nasal, hueso maxilar, el cornete inferior y el hueso etmoides. En la parte posterior del maxilar superior hay un huesito que se llama el palatino. ¿Ya? Cuando hacemos un corte frontal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, las fosas nasales. Esta se llama la lámina perpendicular del etmoides, que viene desde acá, desde la cresta Galli. ¿Ya? Estos son los cornetes medio, este es el cornete inferior, este es el tabique nasal, este es el maxilar superior, ¿ya? Y aquí ya estamos apreciando algunas otras cosas, porque esta es la lámina lateral del etmoides, pero aquí estamos apreciando unos huecos, unas cavidades. Estos son lo que se llaman los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Son conductos, cavidades que se encuentran en el cráneo, en la parte anterior. Por ejemplo, en el hueso frontal, aquí tenemos un seno que se llama el seno frontal. Este seno frontal y todos los senos funcionan como cajas neumáticas. Cuando, por ejemplo, estamos resfriados y tenemos congestionada la nariz, nuestra voz sale gangosa, gruesa. Pero cuando nuestros frenos paranasales están libres, nuestra voz sale más entendible, ¿ya? Más fina. Entonces, aquí eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque estos senos, que son como cajas neumáticas donde uno emite la voz, vibran y nos ayudan a tener la voz más fina, más. Entonces tenemos acá el seno frontal, tenemos este de acá, miren, el seno maxilar, donde está el hueso maxilar superior, un gran seno maxilar. Estos senos de acá se llaman los senos etmoidales, que son anterior, medio y posterior. Más al fondo, aquí no está en esta gráfica, y mejor va a estar el seno esfenoidal. Entonces tenemos seno frontal, seno maxilar, senos etmoidales o celdas etmoidales, anterior, media y posterior, y el seno esfenoidal, que son las cajas que están alrededor de la nariz y que nos permiten emitir los sonidos más, digamos, más finos, ¿no? Porque si esos están obstruidos, entonces puede aparecer dos cosas: primero, la voz rara, y segundo, una patología que se llama la sinusitis, porque todos estos conductos tienen tubos de drenaje que van a ir a terminar alrededor de los senos, ¿ya? Entonces aquí ustedes encuentran, por ejemplo, este de acá se llama el cornete medio,
Ven ustedes cómo el seno maxilar está drenando, terminando, en este meato que se llama el meato medio. Por debajo del cornete medio está el meato medio. Por debajo del cornete inferior está el meato inferior. Acá, por ejemplo, desemboca el conducto lácrimo-muconasal, que viene desde el ojo. ¿Ya? Entonces, en el cornete medio, además vamos a encontrar el seno frontal, que también viene por acá y termina acá, igual que el seno maxilar, y los senos etmoidales van a terminar en el cornete superior. Entonces, todos tienen su conducto por donde van a ir segregando. ¿Por qué? Porque en estos senos existen mucosas. Estas mucosas tienen células que producen líquido, permite que esto se mantenga húmedo. Pero supóngase que se resfría uno y se tapa esa salida, se va a comenzar a drenar la secreción dentro del seno. Esa secreción, si no sale a la nariz, se va a infectar, se va a producir pus y va a venir la sinusitis frontal, maxilar. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, se congestiona y puede dar una serie de complicaciones. ¿Ya? Entonces, la sinusitis es una patología que tiene que ver con estos senos paranasales. Yo me acuerdo mucho cuando era estudiante de medicina, tenía un profesor, el doctor Navak, que era otorrino del hospital Loaiza. Y yo recién aparecí, mi primera clase de otorrino en el hospital Loaiza, y entonces nos presentamos al profesor, y entonces el profesor ya era un señor de edad, gordito, canoso como yo, muy agradable. Entonces de repente viene un paciente, un hombre alto, grande, ¿no? ¿Y qué tienes? A ver, tiene un dolor acá, dijo, ¿no? A ver, esto debe ser una sinusitis, dijo. Entonces, en ese tiempo, los médicos tenían un asistente que era un técnico de enfermería. Entonces, a ver, vamos a solucionar el problema. El señor trajo una jeringa que era como de 50 centímetros grande, con una aguja gruesa. Nosotros ni idea sabíamos qué iba a hacer. Entonces, le metió la aguja por un costado de la nariz, dirigida, digamos, le metió la aguja por acá, ¿no? Pero dirigida al seno. A este seno, que estaba teóricamente lleno de pus. Entonces, ¿qué hizo? Metió la aguja, una aguja gruesa, y metió el agua con fuerza. ¿Y qué pasó? El paciente comenzó a botar pus por la nariz. Y después le pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo te sientes? Ya no me duele, doctor. ¿Qué pasó? Le había destapado el seno maxilar superior que estaba lleno de pus. ¿No? Esos eran tratamientos, digamos, de guerra en esos tiempos. ¿No? Ahora, ¿qué hacen? Les abren unos huequitos para que permita drenar más fácilmente. Inclusive, por ejemplo, si ustedes suben a los ómnibus, hay algunas personas que se meten unos clavos por la nariz y meten hasta adentro y la gente dice, uy, mira qué maravilloso. No, lo que pasa es que ellos tienen el seno frontal abierto o muy permeable. Entonces, el hueso, el clavo entra hasta arriba, hasta adentro. ¿Ya? Lo que no saben es que corren el riesgo de infectarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es una mucosa que se podría infectar si están metiendo clavos sucios. Entonces es importante lo que llamamos los senos paranasales. La cavidad nasal, ya hemos visto que cómo está compuesto: nasal, hueso nasal, maxilar superior. Entonces, ustedes ven ahora la parte posterior de la cavidad nasal. Aquí, por ejemplo, tenemos esta zona, aquí donde está el hueso palatino. Este es el hueso palatino. Y aquí tenemos el hueso
vómer, que es el que va a formar el tabique nasal junto con la lámina perpendicular del etmoides, ¿ya? Por el vómer, este es el vómer. Este hueco le llamamos las coanas, ¿ya? Y está formado por el vómer, el hueso palatino y acá las alas internas, láminas pterigoideas internas. ¿Ven? Entonces estos huesos se llaman las coanas y es la comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Por eso, por ejemplo, a veces cuando nosotros vomitamos, de repente el vómito comienza a salir por la nariz. ¿Por qué? Porque hay comunicación. Esta zona se llama la rinofaringe y lo que está por detrás de la lengua se llama la orofaringe. Entonces vomitamos, la comida regresa, lo que sea, y de repente comienza a salir por la nariz algunos rasgos de frijoles. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver hasta lombrices que salen por la nariz, porque hay gente que, por ejemplo, en la selva, gente con mucho parásito, y hay unos parásitos que son así como 15 centímetros que se llaman los ascaris, y esos cuando el paciente tiene tanto, se vienen por el estómago, se vienen para arriba, y entonces ustedes tienen gente que está botando ascaris por la nariz, por la boca, hay mucho parásito, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esta coana es un espacio libre entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Entonces las coanas están formadas por el cuerpo del esfenoides hacia arriba, la lámina, el proceso hacia el lateral, la lámina horizontal del pterigoideo, que es esta, ¿ya? Y para abajo se encuentra separado por el vómer, este es el vómer, y este de acá es el palatino, ¿ya? Que no he comentado abajo, de la cara inferior. ¿Para cuáles son los músculos de la nariz? Hay músculos propios de la nariz, por ejemplo, los que están en el dorso, ¿ven? Esto ven, músculos nasales. Y acá hay otro musculito, miren que es muy importante, este se llama el depresor de la nariz, y este de acá se llama el elevador de la nariz, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dificultad para respirar, entonces aquí este musculito trabaja muchísimo, porque es una especie de elevador, abre las fosas nasales, ¿ya? Mientras que este de acá es un depresor, baja la fosa nasal, este de acá la abre. Además, aquí miren, hay un elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿ven? Elevador del labio superior y del ala de la nariz, o sea, viene hasta el labio, ¿ya? Y se viene a la nariz y también se viene al labio, ¿ya? Entonces tenemos principalmente este músculo nasal, ¿ya? Este músculo depresor de la nariz, el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Ahora los cartílagos, la nariz tiene un montón de cartílagos, tiene cartílagos laterales y cartílagos centrales, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el esqueleto cartilaginoso de la nariz, cartílagos accesorios y cartílagos principales. Por ejemplo, los cartílagos del tabique, que tienen que ver con la lámina perpendicular del etmoides y con el hueso vómer, ¿ya? También cartílagos laterales y cartílagos del ala de la nariz. También tenemos algunos cartílagos accesorios que son chiquititos, que se van metiendo y dejan, cuando donde hay algún espacio, ahí están los cartílagos. Por ejemplo acá, ¿ven? Los cartílagos, esos son los cartílagos. Los centrales están acá. Digamos, lo más importante, lo que van a dar la forma de la nariz, el tamaño de la nariz, ¿ya? El septum marginal, que tiene que ver, como les decía, con la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Pero además están los cartílagos laterales, miren. Además están los cartílagos
mayores que están en la punta de la nariz. ¿Ya? Y también accesorios, miren estos chiquitos, esos son los cartílagos accesorios. Acá ustedes pueden ver, miren los accesorios, cartílagos menores, un montón, ¿ya? No todos tienen igual, pero la idea es que estos cartílagos forman esto, la punta de la nariz. Este cartílago es del ala de la nariz, miren, y del cartílago lateral de la nariz. Entonces todo esto, por ejemplo, ustedes quieren hacer una cirugía plástica aquí, lo cortan, se corta y la piel queda acomodada de acuerdo al cartílago. Pero si tienen que cortar el hueso, aquí ya más difícil. Entonces, en conclusión, tenemos cartílagos centrales que tienen que ver con, digamos, la forma de la nariz, el tamaño de la nariz, que tienen que ver con la lámina perpendicular del etmoides y con el pómulo. Y además tenemos cartílagos laterales, que son, por ejemplo, los inferiores, como en este caso, que vienen a formar la punta de la nariz, y esos cartílagos laterales que forman la parte lateral del dorso de la nariz. Y después cartílagos accesorios. Acá tenemos un corte sagital, donde estamos apreciando los cartílagos del tabique. ¿Ya? Les decía, la lámina perpendicular del etmoides y el pómulo. Aquí, por ejemplo, estamos observando, miren, un tremendo seno frontal. ¿Ya? Acá tenemos los cartílagos laterales que ya hemos comentado. Este es de la parte central. Y aquí, este es el seno esfenoidal. Seno frontal, seno esfenoidal. ¿Ya? Esta es la lámina perpendicular del etmoides que se continúa con su cartílago. Este de acá es el pómulo, que también se continúa con su cartílago, van a formar el tabique nasal. Estos son los cartílagos del ala de la nariz. Estos están los orificios, esos son cartílagos propios, miren, intermaxilar, ¿ya? Este de acá es la espina nasal, los cartílagos de los orificios de la nariz. La mucosa nasal. Bueno, entonces ya habíamos visto el hueso, hemos visto los cartílagos, ahora vamos a ver la mucosa. ¿Qué cosa es la mucosa? ¿Qué es la mucosa? La mucosa es la piel sin la parte gruesa, que se llama el estrato córneo. ¿Ya? El estrato, nosotros tenemos, nuestra piel tiene como 7 capas. La última capa es el estrato córneo, es la que ustedes ven acá. ¿Ya? El estrato córneo. Las mucosas no tienen estrato córneo. Entonces, en la nariz, en la boca, en los párpados inferiores, y en todas partes de nuestro cuerpo interiormente, no tenemos estrato córneo, solo tenemos mucosa. ¿Ya? Pero en la parte externa sí tenemos piel, y esa piel se llama así porque tiene su estrato córneo. Entonces la mucosa nasal tiene dos tipos de división: la mucosa respiratoria, miren, y la mucosa olfatoria. O sea, no son las mismas células que nos permiten respirar que las que nos permiten oler. Inclusive su ubicación es diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, miren, los 2/3 inferiores, vamos a ver, 2/3 inferiores, ¿ya? Y 1/3 superior olfatorio. Entonces, lo que está abajo de la fosa nasal es respiratorio, y lo que está arriba en la parte superior es olfatorio. El aire que pasa, dice, por el labio respiratorio es calentado, filtrado y humedecido en esta zona. Entonces, el aire ingresa por la fosa nasal, y ahí hay unos pelitos
que se llaman las vibricias. Todos tenemos pelitos en la fosa nasal, ¿no? Y esos pelitos sirven para limpiar el aire. Siempre está sucio, entonces limpia ahí. Y en los cornetes se chocan el aire, pero hay los meatos, que son cavidades, en donde el aire va entrando y va calentándose. Y entonces cuando nosotros respiramos por la nariz, el aire que llega a nuestros pulmones es el aire caliente, ya se enfrió en la nariz. Mientras que respiramos por la boca, el aire que entra a los pulmones es aire frío. Pues la gente que respira por la boca siempre está sufriendo de faringitis, por aire sucio, aire frío, y en invierno peor, ¿no? Entonces, en la zona olfatoria, tercio superior, zona respiratoria, 2 tercios inferiores. El área olfatoria, dice, es una mucosa especial, no es cualquier cosa, ¿ya? Contiene las porciones periféricas del órgano de la olfacción, los procesos neuronales olfatorios del epitelio olfatorio nasal se unen y forman haces que atraviesan la lámina cribosa del etmoide y penetran posteriormente al bulbo olfatorio. Entonces, cuando nosotros hemos visto base de cráneo, hemos visto que hay una lámina que se llama la lámina cribosa, ¿no? Que depende de qué hueso. El etmoide, ¿no? Entonces, dentro de sus partes del etmoide tiene la lámina cribosa, que son unos huequitos. Por esos huequitos entran los filetes nerviosos que se encuentran en la mucosa olfatoria de la nariz y se van al bulbo olfatorio, que es donde está el primer par craneal o nervio olfatorio. Entonces ahí la comunicación, ¿ya? Por esa lámina cribosa se meten los filetes nerviosos, ¿ya? Y se van, atraviesan la lámina cribosa del etmoides y penetran posteriormente al bulbo olfatorio. Aquí ven, esta zona verde es la mucosa olfatoria y esta zona rojita es la mucosa respiratoria, ¿ya? Y por aquí, a través de la lámina cribosa, se pasan al nervio olfatorio, ¿ven? Entonces ahí nosotros, este nervio, integramos el olor. El nervio olfatorio es este de acá, primer par craneal, y de ahí transmite la vía olfatoria hacia ¿dónde? ¿Hacia dónde se va? El centro de la olfacción, ¿dónde está? En la corteza cerebral, en el lóbulo temporal del cerebro, ¿ya? Pues ahí estamos, nosotros integramos esa información. La pituitaria roja, esas son mucosas, ¿no? Que recubre la parte inferior de las fosas nasales, ahí donde se calienta el aire. El aire ingresa por aquí y comienza a recorrer como si fueran espacios así como para esconderse, ¿no? El aire ingresa y luego se viene para acá. Y ahí ingresa limpio y caliente. La pituitaria amarilla, que es mucosa que recubre la parte superior de las células nasales y contiene la célula olfatoria. La pituitaria es la mucosa que envuelve la fosa nasal, ¿tá? Que tapiza la fosa nasal. La roja, respiratoria. La amarilla, olfatoria. Lo que decíamos acá, 2 tercios inferiores y 1 tercio superior. ¿Cómo es la configuración interna de las fosas nasales? Pues acá estamos viendo, miren, esta zona de acá se llama el limen nasi, es el límite de la nariz, mucosa y piel para afuera. Y acá tenemos el hueso maxilar superior, acá tenemos el hueso nasal,
¿ya? El hueso frontal con su seno frontal, el hueso esfenoidal con su seno esfenoidal. Y aquí estamos encontrando el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Entre los cornetes hay unos espacios que se llaman los meatos. El meato superior, meato medio y meato inferior. Entonces, el aire ingresa por aquí y se comienza a recorrer por acá, por acá, por acá, por acá. Al final se viene para atrás, que es donde está la rinofaringe. Esta zona se llama la trompa de Eustaquio, que se comunica con el oído, por si acaso. ¿Ya? Esto se comunica con el oído. ¿Ya? Y esta zona de acá, aquí hay una amígdala que se llama la amígdala palatina, amígdala nasofaringea, ¿ya? Que es las famosas adenoides que tienen algunos niños, ¿ya? Un poco avanzando en esta zona. Entonces tenemos los cornetes, superior, medio, inferior, los meatos, que son los espacios entre ellos, ¿ven? ¿Ya? Los espacios entre ellos. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, en esta zona también un huesito que se llama el hueso lagrimal, pero que forma parte también del ojo, de la parte de la cavidad orbital. ¿Ya? Esta es la parte, digamos, ósea, sin la mucosa. Cornete superior, cornete medio, cornete inferior, y esta es la parte cartilaginosa. En esta zona, sobre todo en el meato medio, hay una zona que le llamamos la bula etmoidal. ¿Ya? La bula etmoidal. Alrededor de esa bula etmoidal van a desembocar los senos frontal, maxilar superior, etmoidal anterior. ¿Ya? En este meato inferior, superior, van a desembocar el seno etmoidal medio y posterior. ¿Ya? Y por sobre eso, por sobre ese cornete, va a desembocar el seno esfenoidal. En esta zona del cornete inferior, aquí hay una zona que viene el conducto lácrimo-muconasal, desemboca por debajo del cornete inferior, en lo que se llama el meato inferior. Por eso cuando nosotros lloramos, también moqueamos, porque las lágrimas tienen un conducto, ¿ya? Que van por una zona que se llama el saco lagrimal y termina en esta parte, ¿ya? El seno etmoidal medio y posterior van en el meato superior, ¿ya? Y el esfenoidal va arriba del meato superior, como usted está viendo acá el conductito, ¿ya? Listo. Esta trompa de Eustaquio es muy importante comentarles. ¿Por qué? Porque esta trompa de Eustaquio se comunica con el oído medio. Y por ejemplo, en el adulto, esta trompa de Eustaquio es un conducto que es oblicuo, digamos, de arriba hacia abajo. No existe posibilidades de que de la faringe o de la rinofaringe le pase al oído. Pero en los niños no. En los niños este es un conducto prácticamente transversal. Cuando los niños toman sus biberones y están echaditos, entonces a veces tosen. Entonces la leche se puede venir de la boca a la nariz y por este conducto se pasa al oído. Y esto lo vemos muy frecuentemente en los hospitales. Por ejemplo, en el hospital de niños, yo cuando estudiaba por ahí, veíamos, los niños llegaban por cualquier cosa, porque, digamos, tenían una infección urinaria, porque eran operados, porque tenían cualquier enfermedad. Pero ¿qué pasaba? Había 10 camitas para una técnica.
Entonces, ¿qué pasa la técnica? Ya, hora de alimentarse. A todos los niños da su biberón. 1, 2, 3, 4, 5, ya, tomen. Entonces los niños echados tomaban su biberón. Y algunos tenían tos. Y cuando tosen, y estando echados, ustedes saben lo que sucede. Imagínense un adulto que está comiendo echado y le venga la tos. Inclusive ni siquiera puede pasar bien la comida, ¿no? Entonces esos niños tosen, ¿y qué pasa? La leche regresa. Y como su trompa está que es transversal, o este huequito se mete y se va al oído. Entonces después de 2 o 3 días que este niño hospitalizado, comenzaba a hacer fiebre. Y entonces decíamos, ¿y por qué hace fiebre? Entonces la gente que ya conoce, está haciendo su otitis. Después al día siguiente, le salía pus por el oído. ¿Por qué? Porque la leche se fue al oído, se infectó, le dio fiebre al niño y comenzó a botar pus por el oído, y entonces era una forma del organismo de solucionar este problema. Claro que después dejábamos al niño con un tímpano perforado para toda su vida. Entonces, siempre ustedes que tengan niños, denle su lechecita, no echados, sino semisentaditos. Inclusive cuando den de lactar, siempre el niño semisentado, ¿ya? No echado. Hay mujeres que le ponen así, y cuando nosotros en obstetricia vamos a ver mucho eso. El niño echado en la cama y la mujer así, encima del niño, ¿no? Y el niño lactando. O sea, debe ser al revés. El niño debe estar levantadito para que su cabecita esté un poco levantada, ¿ya? Esto es una recomendación para toda la vida, porque ustedes toda la vida van a ver niños que lactan. Entonces aquí vemos el tabique nasal y vemos que este tabique está cerrado, ¿no? Y acá vemos el maxilar superior y vemos esta zona, ¿ya?, que divide la orofaringe de la rinofaringe. Y aquí encontramos este espacio que les decía que se llama las coanas. La trompa de Eustaquio, la fosita de Ross-Müller, donde va a estar la amígdala faringea, los repliegues, estos son los repliegues que se llaman repliegues salpingo palatino anterior, salpingo palatino posterior, son repliegues. Aquí tenemos el limen nasi, el vestíbulo nasal, y ya vemos aquí las vibricias, que son los pelitos, como les decía, que limpian el aire cuando ingresa la fosa nasal. Acá también las vibrisas. Acá estamos viendo la desembocadura de los senos paranasales. El esfenoidal arriba del meato superior, arriba. Los etmoidales, miren, ya, posterior y medio, y aquí debajo del cornete superior. El frontal acá, y alrededor hay una zona que se llama la mula etmoidal, y aquí está desembocando el maxilar superior, ¿ya?, junto con el etmoidal anterior que se viene por acá. Perdón, este es el cornete inferior, este es el conducto lacrimo-muconasal, aquí está desembocando el frontal y aquí está desembocando también el maxilar, ¿ya? El seno, miren, orificio del seno maxilar. Esta zona, esta bolita, le llamamos la bula etmoidal. Aquí dice bula etmoidal, esta bolita. Alrededor de esa bula viene a desembocar el frontal, el maxilar y el etmoidal anterior. Y acá está el conducto lácrimo-muconasal que viene del ojo. La bula etmoidal alrededor del seno frontal, del seno
maxilar y el seno etmoidal anterior. En el meato superior, los etmoidales medio y posterior, y por sobre ellos la desembocadura del seno esfenoidal. Y acá el conducto lácrimo-muco-nasal. Pues acá se aprecia mejor, miren. Seno frontal, entre la bula etmoidal, seno maxilar. Acá se aprecian las células etmoidales que van a venir a desembocar en esta zona. También se aprecia la bula etmoidal, esta bolita, y acá la desembocadura del seno frontal, del seno maxilar. Seno frontal, seno maxilar, senos etmoidales. Igual los senos paranasales, miren cómo vienen a desembocar en la cavidad nasal. Este de acá es el conducto que les decía lácrimo-muco-nasal. Miren, comienza en el ojo, forma el seno nasal y termina en el meato inferior. Conducto lácrimo-muco-nasal. Acá se aprecian las células, miren, frontal, maxilar, etmoidal anterior, ya, anterior, medio y posterior. El seno maxilar abierto, miren, tremendo desde delante, grande. Los senos etmoidales, miren. Estas cerquitas. La desembocadura de cada uno de ellos. Y acá la trompa del Eustaquio. El conducto lácrimo-nasal, maxilar superior, frontal, etmoidal anterior, etmoidal medio, acá, de debajo, etmoidal posterior y esfenoidal. ¿Cómo se ve una radiografía? Una radiografía, por ejemplo, estos son los senos, miren, porque este es el seno maxilar, este es el seno frontal. Normalmente los senos son cavidades abiertas, libres, y cuando uno toma una radiografía, lo ve negro, porque hay aire, es como en el pulmón. Usted toma una radiografía del pulmón, el pulmón se ve negro, porque ahí hay aire. ¿Ya? Pero aquí no, miren, por ejemplo, este seno maxilar está oscuro, ¿no? Hay aire. Pero este otro seno está más pequeñito, ¿no? Tiene una parte que ya está blanca. Es probable que este seno tenga alguna sinusitis. Pero miren el seno frontal, todos están blancos, este un poco menos. Pues aquí estamos hablando, ¿ya?, de problemas de sinusitis. Seno frontal, miren aquí. Se me pierde el puntero. Este seno frontal, miren, es el mismo que ustedes están viendo acá. El seno maxilar es el mismo que ustedes están viendo acá. Pero miren, este es negro, este es blanco. ¿Ya? Estamos hablando ya ahí de un problema de, digamos, de infección. Luego de esto
vamos a ver cómo es la irrigación. La irrigación en general no nos interesa mucho porque no la vamos a ver en la práctica, y en la teoría pues es bueno que sepan que hay una arteria, mira, que se llama la esfenopalatina. Esta es la última rama de la arteria maxilar interna que irriga la cara, ¿ya? Entonces, estas arterias vienen la perigopalatina, la palatina superior y la esfenopalatina. Entonces, son ramas que van a ir a terminar en la fosa nasal, ¿ya? Y son ramas de la arteria maxilar interna, que es una arteria muy importante que se mete en la cara, ¿ya? Aquí la pueden ver, miren. Todas esas son ramas que tienen que ver con la irrigación de las fosas nasales. Ahora, es importante saber algo de esto, sobre todo para el cirujano especialista. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchas personas que tienen epístasis. ¿Qué cosa es la epístasis? La epístasis es un signo clínico del sangrado por la nariz. Entonces, el médico pone epístasis derecha, epístasis izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está sangrando por la nariz. Y es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo sangrar de la parte anterior que sangrar de la parte posterior. ¿Ya? En la parte anterior, miren, ustedes tienen troncos pequeños, pero en la parte posterior el sangrado es masivo. Y muchas veces hay que meterles unos tapones a los pacientes por la nariz para aplastar la arteria que está sangrando, el vaso que está sangrando. Se le llama taponamiento posterior, taponamiento anterior. Tiene que ver con estas ramitas, ¿no? Por ejemplo, esta ramita etmoidal, la rama etmoidal posterior, ¿ya? Y van a irrigar y van a formar un círculo arterial alrededor del tabique nasal, mientras que la esfenopalatina viene para abajo, independiente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mucha gente sangra por la nariz. Y ya vamos ustedes a ver en las emergencias, siempre hay pacientes que llegan sangrando por la nariz. A veces le pones un algodoncito nomás en la parte anterior y le pasa. ¿Por qué? Porque es un sangrado de la parte anterior. Pero cuando es un sangrado de la parte posterior, es terrible. Hay que meter un tapón y muchas veces hay que meterlo por la boca y sacarlo por la nariz para apretar ahí y ajustar. ¿Ya? Entonces eso se llama taponamiento. Este es el sistema venoso, que funciona lo mismo. Generalmente las que sangran son las venas. Las arterias sangran menos porque son más fuertes, más elásticas, mientras que las venas sangran y el sangrado es menor también, ¿no? Los nervios, el nervio olfatorio, el nervio esfenopalatino y el nervio nasal, ¿ya? El nervio olfatorio para nosotros es la parte más importante de esta zona. Los otros son nervios que tienen que ver con la función respiratoria. Acá lo pueden ver. Miren, estos son los nervios de la función olfatoria que están en la parte alta de la fosa nasal. Mientras que estos nervios tienen que ver con la función respiratoria y también la función sensitiva. Por ejemplo, para sacar un diente de acá, el maxilar, hay que anestesiar estos nervios porque si no el paciente le duele demasiado. Es el causante también de la odontalgia. ¿Qué cosa es la odontalgia? Dolor en el diente. La odontalgia, ¿qué es? Algia significa dolor. Yo tengo una odontalgia, me duelen los dientes, ¿no? Me duelen los dientes, tengo un dolor, una odontalgia de los dientes, digamos, caninos o del diente maxilar,
qué sé yo. Entonces, esos son los causantes, estos nerviecitos, ¿ya? De los dolores dentales, en este caso superiores, ¿no? Nervio nasopalatino B2, ¿ya? Acá tenemos otro nerviosito también, pero esto también es sensitivo. Lo único sensorial es estos que están acá arriba. Igualmente la misma inervación. Aquí está explicando cómo percibimos los olores. Hay personas que tienen algunos problemas de la olfacción. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, sin tener ninguna explicación, comienzan a oler cosas feas. Eso le llamamos cacosmia. Cacosmia. Entonces, huele mal. Su sentido olfato está alterado. Y hay personas que tienen anosmia. ¿Qué significa anosmia? Que no pueden percibir los olores. Yo me acuerdo hace el año 2020, cuando comenzó el COVID, uno de los síntomas del COVID era que el paciente no podía oler las cosas, había perdido el sentido del olfato. Entonces un amigo, ya de mi edad, me llama y me dice: oye, no siento el olor de las comidas, el olor. ¿Y qué otros síntomas? No tenía nada, simplemente que no olía. Mandamos a hacer una prueba de COVID y ¿qué cosa? Tenía COVID. Entonces miren, el virus atacaba las vías periféricas del nervio olfatorio y dejaba a uno de percibir los olores, ¿ya? Entonces acá se aprecia cómo las fibras nerviosas llegan hasta el bulbo olfatorio, miren, ¿ya? El bulbo olfatorio. Las células tienen núcleos, que es donde está el centro de la función. Por ejemplo, acá tenemos la célula receptora, que está en la mucosa nasal. Tenemos otra célula que está en el nervio olfatorio ya. Usualmente la transmisión nerviosa es hasta por 3 células. ¿Ya? Las células tienen sus dendritas y sus cilindroejes. Entonces, estas células dendritas captan, va al núcleo de la célula, del núcleo de la célula va por un cilindroeje y se comunica con las otras dendritas de la otra célula. Y la célula tiene su cilindroeje y que se va hasta la tercera neurona. Está acabando la pila, voy a buscar otra pila. Entonces, eso es cómo funciona todo nuestro sistema, ¿no? Siempre a través de neuronas, el núcleo de neuronas, las dendritas, el cilindroeje, se transmite, se comunica con la otra neurona y así. Estamos apreciando. Voy a buscar otra pila, ¿ya? Miren, entre la lengua, que tiene sus características propias para sus sabores, el dulce, el salado, el ácido, el amargo, ¿ya? Se comunica, miren, con el circuito también de la olfacción. Entonces, cuando ustedes comen,
huelen también la comida, ¿no? Entonces, y ya inmediatamente viene la producción de ácido en el estómago. Están percibiendo el olor de la comida, ¿ya? Y el gusto también comienza a trabajar. Entonces, hay una comunicación en todo este circuito, ¿ven? El centro está en el lóbulo temporal del cerebro. Cavidad orbitaria. Entonces aquí tenemos que ver la cavidad orbitaria. Por ejemplo, tenemos el hueso frontal, el hueso cigomático, el hueso esfenoides. Aquí está la hendidura esfenoidal y el agujero óptico. Aquí está el hueso maxilar superior de verde. Aquí está el hueso unguisolagrimal y aquí está el hueso etmoides con su lámina lateral. Eso es lo que forma la cavidad orbitaria. Repetimos: frontal, cigomático, esfenoides, maxilar superior, unguisolagrimal y etmoides. Y el palatino al fondo, que no se aprecia acá. ¿Cuál es su contenido? Contenido es el globo ocular y los músculos oculomotores. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos este músculo que se llama el recto superior, este que se llama el recto externo, y acá no hay más. ¿Ya? Este es el ojo. Los músculos del ojo. ¿Cuáles son los músculos del ojo? El ojo tiene 6 músculos, se llaman los músculos oculomotores. ¿Qué hacen estos? Mueven el ojo hacia afuera, el ojo hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, y también pueden hacer algunos movimientos, por ejemplo, a la esquina o para allá. Entonces, ¿por qué? Porque tienen músculos rectos y tienen músculos oblicuos. Aquí apreciamos qué cosa. Este es el recto superior, el recto inferior, el recto interno, recto externo, recto interno, recto externo. Este de acá es el oblicuo mayor, este de acá es el oblicuo menor. ¿Ya? Entonces, arriba tenemos uno que se llama el elevador del párpado superior, pero que no forma parte de los oculomotores. Se eleva el párpado, no eleva el ojo. Aquí ustedes están apreciando, por ejemplo, ¿ya? Este es el oblicuo mayor que está acá, miren, que viene el hueso, se agarra en el hueso y de ahí se va al globo ocular. ¿Ya? Entonces, recto interno, recto superior, recto inferior, oblicuo menor, oblicuo mayor. ¿Ya? Recto interno. Cilios y supercilios. ¿Qué son los cilios? Las pestañas. Y son los supercilios, son las cejas. ¿Ya? Entonces tenemos las pestañitas y las cejas. Son protectores del ojo. Y después vienen los párpados. ¿Qué son los párpados? Capas de piel revestidas internamente por una membrana llamada conjuntiva. Protegen los ojos y esparcen sobre ellos las lágrimas. ¿Ya? Entonces miren, los cilios, los supercilios y luego vienen los párpados. ¿Ya? Aquí podemos ver en el centro una parte oscurita que se llama la pupila. Luego la parte más lateral, que puede ser color rojo, puede ser color marrón, puede ser color celeste, puede ser color negro. Eso se llama el iris. Rojo también, los conejos. Y algunas personas que son los albinos. Los albinos también tienen color rojo. ¿Ya? Y luego tienen la esclera, la parte blanca del ojo.
¿Ya? Entonces tenemos la pupila, la parte central. Luego tenemos el iris, que es muy irrigado, ¿ya? Y tiene una sustancia que se llama la melanina. Entonces eso capta. Entonces cuanto más melanina tiene, pues es más negro. Si tiene escasa, es celeste o verde. Si tiene un poquito más, es marrón el ojo. Si tiene mucho, es negro. Si no tiene nada, es rojo, porque solamente se ve la sangre, el color de la sangre. ¿Ya? Entonces, estas cosas son importantes. La lista ya está. La lista. Dámela por favor. Miren, a esta hora, que es la mitad de la hora, todavía la gente sigue llegando a la clase. ¿Ya? Entonces no puede ser que no hayan firmado. ¿Ya? Entonces, ¿entienden? ¿Y que no la ha repartido? ¿Y que la ha dejado aquí guardadita? ¿Ya? Para llamar. ¿Eso vas a llamar a qué hora? No. Bueno, vamos a ver otra forma, porque la gente todavía sigue llegando. Ya va a ser la mitad de la clase. ¿Ya? Entonces, continuemos. Entonces vimos la pupila, el iris, la esclera, los cilios, los supercilios y los párpados. ¿Qué es la conjuntiva? Hay mucha gente que dice, tiene una conjuntivitis, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la conjuntivitis? Hay conjuntivitis virales, conjuntivitis bacterianas. Entonces, este paciente se llena de legañas en el ojo. Entonces, ¿qué pasa? La mucosa, ni la conjuntiva, es una membrana que cubre la parte interna del ojo, toda esta zona, hasta la córnea. ¿Ya? Inflamación de la conjuntiva, es perigio, es el crecimiento normal de la conjuntiva que invade la córnea. Hay gente que tiene una especie de hilo blanco que se mete en la córnea es transparente. Esto es así, miren. Aquí tenemos en la parte superior, tenemos una glándula que se llama la glándula lagrimal. Cada vez que parpadeamos, el párpado exprime la glándula lagrimal y se produce una lágrima. Esta lágrima comienza a recorrer el ojo y termina en estos conductitos que se llaman los conductos lagrimales. Esta zona de aquí se llama la carúncula lagrimal. De estos conductos lagrimales va a pasar al seno lagrimal y de ahí al conducto lácrimo-muconasal que drena en el meato inferior de la nariz, como ustedes están viendo acá. Por eso les decía, cuando lloramos también moqueamos, porque las lágrimas se pueden escapar por acá, por un costado, pero también se meten a este conducto. Hay niñitos recién nacidos, muchos, ustedes van a tener oportunidad de ver a niños, que se les tapa este conducto y de repente les comienza a chorrar las lágrimas por acá, ¿ya? Porque el párpado, cada vez que parpadea, que más o menos lo hacemos unas 13 veces por minuto, entonces botamos una lágrima. ¿Por qué? Porque esta zona que está acá, que se llama la córnea, siempre debe estar húmeda. Si está seca, puede enfermarse la córnea, ¿ya? Y por eso cuando la persona no tiene, por ejemplo, muchas lágrimas, le recetan lágrimas artificiales. Ojo seco, dicen, ¿tiene ojo seco? Ah, que se ponga lágrimas. ¿Por qué? Porque la córnea siempre debe estar húmeda. ¿Ya? La córnea es la parte transparente que está acá, como un espejito.
Entonces tenemos acá la glándula lagrimal, como la glándula llega acá a la lágrima, se pasa por el conducto lagrimal, seno lagrimal, conducto lacrimomuconasal y termina en el meato inferior. Este es el cornete inferior. ¿Cómo es la anatomía del ojo? Tenemos, miren, este es un corte sagital y este es un corte frontal. Aquí aparece, miren, primero la córnea. ¿Ya? De aquí a acá existen como 2 centímetros y medio, más o menos 3, y de acá a acá 2 centímetros y medio. Ese es el tamaño del ojo. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar diferentes estructuras. Por ejemplo, vamos a encontrar primero la córnea, que es transparente, como un vidrio transparente totalmente. Luego esta zona marroncita es el iris, es lo que da el color a los ojos. Luego vamos a encontrar otra zona transparente que se llama el cristalino. Entre el cristalino, el espacio del iris, encontramos lo que se llama el humor acuoso. Esta zona está llena de un líquido que se llama el humor acuoso. Por detrás del cristalino encontramos el humor vítreo, que es una especie ya de gelatina. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar las paredes que tiene el ojo. La primera es una pared elástica, amarilla, que es lo que llamamos la retina. ¿Por qué se llama la retina? ¿Por qué le ponen amarillo? Porque es muy nervada. Es la capa nerviosa del ojo. Aquí aparece la mancha ciega del ojo, que es donde aparece el nervio óptico que se penetra al ojo y se esparce por los costados. Entonces, cuando nosotros vemos algo por el ojo, por aquí se transmite la información. Se va al nervio óptico y de ahí se va al cerebro, a la parte occipital del cerebro. Entonces, la primera capa es la capa nerviosa que se llama la retina. La segunda capa es la coroides, que continúa, miren, que continúa hasta con el iris. Es la capa irrigada del ojo, es la que lleva la sangre al ojo. Y la tercera capa es la capa protectora, la capa que se llama la esclera, la capa dura. Entonces el ojo tiene 3 capas. La esclera, que es blanca, dura, fuerte. La coroides, que es la parte irrigada del ojo. Y la retina, que es la parte nerviosa del ojo. La retina se nutre por ósmosis. ¿Qué significa? Tiene que estar pegado a la coroides. Si se desprende la retina, esta zona del ojo se pierde la función. El paciente puede quedar ciego por desprendimiento de retina. Hay una enfermedad que se llama el glaucoma, que aumenta la presión del ojo y hace que la retina se desprenda, se comienza a despegar. Entonces aparece el desprendimiento de retina. Entonces este es el corte frontal del ojo. Aquí tenemos el corte sagital, miren. Tenemos primero el párpado superior. El párpado superior se caracteriza porque tiene un cartílago que no tiene el párpado inferior, por si acaso. ¿Ya? Párpado superior tiene un cartílago que se llama el cartílago del tarso. Luego tenemos la córnea, y esta zona de acá está el párpado superior, el párpado inferior, y entre medio está la conjuntiva, que es esta parte negrita, la conjuntiva del ojo. La conjuntiva del ojo solo llega hasta esa zona que se llama el limbo esclero-corneal, entre la esclera y la córnea. La esclera es la parte blanca del ojo, hasta aquí. Luego se continúa con la córnea, que es transparente. La esclera es blanca totalmente, pero la córnea es transparente.
Luego tenemos la córnea. Esta es la cámara anterior. Aquí está el iris. Aquí toda esta zona está el humor acuoso. Acá está el cristalino, que está suspendido por sus ligamentos. Y luego el humor vítreo, que está acá en la parte posterior del ojo. Entonces las cámaras anteriores, cámara posterior del ojo. Acá se aprecia lo mismo, la esclera, los coroides, la retina, ¿ya? Como acá se aprecia la córnea, el cristalino ha sido cortado, este es el iris, ¿ya? El iris del color de los ojos. Acá apreciamos lo mismo, pero es importante que sepan que la córnea es transparente, el cristalino es transparente. Cuando este cristalino se opaca, aparece una enfermedad que se llama la catarata, y entonces se tiene que sacar el cristalino. Antiguamente el paciente no veía, se volvía ciego porque porque el cristalino se opacaba. Entonces imagínense ustedes, el cristalino es como un vidrio, transparente totalmente. Y entonces ¿qué pasa? Se va opacando con el tiempo, se va haciendo blanco, llega a ser blanco como con mandil de la señorita, blanco así, no deja pasar la luz, el paciente queda ciego. Entonces ¿qué hacían antiguamente? Les cortaban un poquito en el ojo y le sacaban el cristalino para que no sea blanco, porque si no la luz no pasaba hacia el fondo. Entonces, y le ponían al paciente un lente grueso, porque este cristalino es equivalente a 14 dioptrías. ¿Cuánto tiene usted de medida? 2.75. Su lente es más o menos gruesito. ¿Y usted cuánto tiene? No sabe, no opina. ¿Y usted? ¿Ah? Entonces hay gente que tiene 4, que tiene 6, que tiene 8, hay gente que tiene 0,5. Pero este cristalino equivalente a 14. Entonces le ponían unos lentes que parecían unos potos de botella. Entonces ustedes veían a las personas operadas de la catarata que tenían unos lentes que les pesaba tanto en el ojo. Generalmente eran personas de edad, ¿no? Entonces ahora ¿qué hacen? Le hacen un huequito en el ojo acá y le meten un taladro y lo destruyen al cristalino y luego lo chupan, lo absorben, ¿ya? Y luego le meten un lente intraocular que es delgadito, entra y con el agua se abre y es una maravilla. Yo tengo los dos, porque ustedes no se imaginan, el lente está opaco y de repente te ponen el transparente y tú ves, ¡oh, qué belleza! Todo lo vuelves a ver nuevo, ¿ya? Y lentes se llaman lentes intraoculares, ¿ya? Entonces se reemplaza el cristalino. Miren cómo ha progresado la medicina, ¿ya? Entonces lentes intraoculares se reemplaza el cristalino porque el cristalino con los años se va opacando, se va volviendo blanco. Cuando uno va pasando en edad, dice, oh, esto es normal, pero después te das cuenta, oye, vas al oculista y dices, oye, tienes una catarata que ya está para operar, porque tampoco se puede quedar mucho tiempo la catarata sin operar, porque se pone demasiado dura y ya no responde bien al taladro. Entonces, tiene un tiempo, ¿no? No hay que esperar demasiado. Y cuando lo reemplazan por eso, se abre así nuevamente el firmamento. Miren esto, las capas del ojo. La retina es la parte nerviosa del ojo. El coroides es la parte irrigada del ojo y la esclera es la parte dura, protectora del ojo. ¿Ya? La esclera se continúa con una córnea, que también es transparente. Esta es la cámara anterior del ojo, humor acuoso, cámara anterior del ojo, ¿ven? Humor acuoso. Cámara posterior, humor vítreo, gelatinoso. Esta zona de acá le llamamos el punto ciego del ojo. Por aquí entra el nervio óptico, ¿ya? Y se transmite. Y acá hay una zona que se llama la zona de la... ¿Cómo se llama esto? La fovea, ¿no? La
fovea central. ¿Para qué sirve esto? Aquí, en esta zona, está el centro de la visión. Cuando un haz de luz ingresa, el haz de luz ingresa aquí, en la córnea, y la córnea es dura, entonces el haz de luz se refracta, se desvía, por decirlo así. Luego llega a esta zona líquida, y también nuevamente se refracta. Luego llega a esta zona sólida, nuevamente se vuelve a refractar, y luego llega al lugar vítreo, y luego se tiene que refractar, pero tiene que terminar el haz de luz aquí. Si no termina aquí, puede terminar acá o acá, entonces quiere decir que no estamos viendo bien. Porque la parte central es donde yo puede ver, por ejemplo, estoy mirando las pestañas al Señor. Esa es mi visión central. Pero además estoy mirando sus orejas. Esa es la visión periférica, que ya no se ve perfecta. Entonces, el haz de luz tiene que terminar aquí en la fovea central. ¿Ya? Si termina por acá, entonces, ¿qué hay que hacer? Se le pone lentes al paciente, ¿para qué? Para hacer que la luz llegue acá. Ahí termina. Entonces, esa es la perfección, el 20 sobre 20 que decimos en la vista. ¿Ya? Entonces vemos, hoy no estoy viendo bien, estoy viendo borroso ya. Vas al oculista, te pones lentes y te comienza a medir. ¿Hasta qué? Hasta que digas, estoy perfecto. Ya. Una vez que llega perfecto, ¿qué significa? Que tu haz de luz está llegando a la fovea. Ahí encontramos lo que llamamos los conos y los bastones. Los conos son la parte central, los bastones son los periféricos. ¿Okay? Aquí ven, la retina tiene un montón de capas. ¿Ya? ¿Ya? Conos y bastones. Los conos son los que van a dar la visión central, visión de colores, visión en la penumbra de los bastones. Conos y bastones son tipos de células de la retina. Ustedes no van a ser oculistas, pero es bueno que sepan. La fovea es la región especializada central de la retina. Mide 1 milímetro. ¿Ya? Entonces imagínense que tu haz de luz tiene que llegar así perfecto. Por eso es que con unos años vamos perdiendo esa capacidad. ¿Por qué? Porque el ojo va cambiando de tamaño. El ojo no es igual que cuando nacemos, se va acomodando, se va acomodando, hasta que llega un momento en que ya queda del mismo tamaño. Pues ahí ya, por ejemplo, las jóvenes, ustedes los jóvenes, la mayoría tienen miopía. ¿Qué significa eso? Que no pueden ver de lejos. ¿Ya? Pero sí pueden leer perfectamente. Nosotros los viejos no. Los viejos vemos de lejos muy bien, pero de cerca ya no vemos. Se va cambiando. ¿Ya? Entonces, la miopía es de los jóvenes y la presbicia es de los viejitos. Entonces, la fovea central 0,3 milímetros, máxima agudeza visual con los conos. ¿Ya? Entonces, en la retina tenemos dos depresiones. La de la mancha ciega, que lo da el nervio óptico, donde ahí no hay visión, ahí hay cero de visión. ¿Ya? Y de la fovea, que es la visión perfecta. Aquí miren cómo se ve, esto es un examen que se llama fondo de ojo. El examen de fondo de ojo se ve así. Se ve la mancha ciega, donde está el nervio óptico y sus vasos, miren, las arterias, las venas, ¿ya? Estas venas vienen con el nervio óptico, la vena oftálmica, ¿ya? La vena oftálmica, ¿se acuerdan? Que viene con el nervio óptico, ingresa por el agujero óptico y ahí se mete y viene al ojo. Y por aquí va a llegar al ojo, miren, tenemos ramas superiores y ramas inferiores. Esta zona de acá no existe en campo visual. Y esta zona de acá es la zona de la fovea.
la visión perfecta, conos y bastones. A veces, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la diabetes, que deja ciego a las personas, ¿ya? Y algunas otras más, ¿no? Pero cuando uno ve, por ejemplo, el fondo de ojo de un diabético, ve unas manchas blancas acá. ¿Qué pasa? Estas arterias que son tan delgaditas se tapan por el azúcar que trae la sangre y te llega a poner, como la gente dice, como copos de algodón, como si fuera un algodón ese que comemos algodón, así como manchas. Y toda esa zona que está blanca es zona perdida del ojo. Entonces los diabéticos deben cuidar su glucosa, porque si no el ojo sufre, el riñón sufre, nuestras piernas sufren, entonces hay que cuidar mucho eso. El ojo es una zona que se enferma fácilmente por la diabetes, ¿ya? Y como es una cosa progresiva, el paciente no se va dando cuenta, ¿no? Piensa que va siendo normal. ¿Cómo se forma la imagen en la retina? Miren, nosotros, por ejemplo, yo estoy viendo acá el ventilador y lo estoy viendo, digamos, arriba, ¿no? Pero mi imagen en el cerebro es invertida, ¿ya? Pero la imagen en el cerebro, ¿cómo se forma? Es invertida. No es lo mismo que la imagen que estamos viendo directamente en estos momentos. Eso vamos a explicarlo más o menos aquí, miren. ¿Ya? Es como las cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas tienen el mismo principio, ¿ya? Entonces la gente inventó una cámara fotográfica y después nos dimos cuenta que era el mismo principio del ojo, ¿no? Mecanismo de la visión es igual al funcionamiento de una cámara fotográfica, dice, ¿ya? El lente del ojo, ¿ya? El diafragma, que es este de acá es el iris, y la película que está en la retina. ¿Ya? La pupila, la luz entra por la pupila, ¿ya? El rayo luminoso entra por la córnea, el humor acuoso, la pupila, cristalino, el humor vítreo, la retina y la imagen invertida. ¿Ven? Aquí tiene una imagen en este sentido, rojo arriba, verde abajo, acá rojo abajo, verde arriba. ¿Ya? Como la luz te va refractando. Ahora, la pupila, que usted la acaba de la ver en el centro, la pupila es una zona muy especial del ojo, porque como tiene el músculo que se llama el iris, entonces cuando ingresamos a un cuarto oscuro, ¿qué sucede? Cuando ingresamos a un cuarto oscuro, no vemos, se nos va la vista. ¿Hasta qué sucede? Hasta que se va aclarando poco a poco. ¿Por qué? Porque la pupila, que estaba chiquita, se comienza a abrir, a dilatar, para permitir que ingrese más luz. Si salimos del cuarto oscuro y nos metemos afuera donde hay luz, ¿qué pasa? Tampoco vemos. ¿Por qué? Porque la pupila está recibiendo demasiada luz y la retina se está sintiendo mal. Cuando le entra mucha luz a la retina, le afecta. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente la pupila se comienza a cerrar. Uno se llama miosis, cuando la pupila se cierra, y midriasis, cuando la pupila se abre. ¿Ya? Entonces, ¿y para qué se hace con eso? Con el fin de proteger la retina, que es la capa nerviosa del ojo. Por eso hay gente que dice que mira los eclipses y la luz del sol le puede quemar el ojo, puede quemar la retina. Por eso usa gente lentes especiales para ver los eclipses de sol. Incluso ponen algunos, en mi tiempo ponían un balde de agua digamos en el piso, y ahí tú podías ver el reflejo del eclipse, porque no se debe mirar en el eclipse, te puedes quedar ciego, dice. La verdad yo no sé de ningún caso, pero eso puede suceder. Entonces, esta pupila, miren, esta es la pupila en la que se abre y se cierra. Ahí. La pupila suele dilatarse cuando usamos en situación de peligro y de la señal.
La pupila no tiene por qué verse afectada. Lo que pasa es, por ejemplo, si usted tiene un accidente y tiene un daño cerebral, entonces ¿qué cosa encontramos? Midriasis. Por eso cuando el paciente, por ejemplo, llega un paciente desconocido a la emergencia, entonces lo primero que hacemos, ¿qué cosa? Le miramos sus ojos. Si sus dos pupilas están iguales, vamos a pensar de que no tiene nada en el cerebro. Pero si vemos una pupila más grande que la otra, podemos pensar que está haciendo una midriasis paralítica, un daño de alguna zona de su cerebro. Ahora, si nosotros le tocamos la córnea, ¿qué significa? Pues, yo te toco la córnea y inmediatamente cierra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un reflejo que se llama reflejo corneal. Pero si la persona está muerta, ya no hay reflejo corneal, es una forma de ver que también está muerto. ¿Ya? Entonces usted agarra el ojo, ya se murió. ¿Por qué? Porque perdió el reflejo corneal, que es uno de los últimos reflejos que se pierde. ¿Ya? Inmediatamente usted le quiere tocar la córnea a la persona, pues cierra su párpado. Porque está el reflejo corneal, me está olvidando el reflejo corneal. ¿Ya? Y si le encuentra, por ejemplo, uno midriático, el otro miótico, ese también está ya chancado por algún parte del cerebro. ¿Ya? Y inmediatamente ya el médico sabe cómo tratar. ¿Ya? Porque comienza a dar medicamentos para que le sequen el cerebro y entonces baje, porque aumenta la presión dentro del cerebro y eso daña el ojo. Anisocoria. An significa sin, iso igual, coria pupila, ¿ves? Papaita. Anisocoria. ¿Ya? Pero acá tenemos la córnea, es la mayor parte de la refracción del ojo. Los rayos luminosos llegan a la superficie acá, curvada la córnea, cambian de dirección y convergen hacia la parte posterior del ojo. Aquí, miren cómo llega la luz. ¿Ya? Ingresa, aquí se refracta, llega a la parte de agua del tumor acuoso, se refracta, llega al cristalino y se refracta, llega al humor vítreo y se refracta. Hasta que la visión tiene que llegar a la fovea. Entonces, ustedes han estudiado física en el colegio, entonces han visto cómo es la refracción del haz de luz, ¿no? Se refracta, no es lo mismo en zonas duras, no es lo mismo en zonas blandas, en zonas acuosas. Entonces, por eso que la córnea se refracta de una forma, el humor acuoso de otra forma, la cristalina de otra forma y el humor vítreo de otra forma. El humor vítreo es gelatinoso y el humor acuoso es agua. Acá está explicando cómo cuando uno quiere ver una cosita bien pequeñita, el cristalino se acomoda, porque el cristalino es un lente que viene a ser un poco duro, pero al principio es elástico. Entonces, conforme somos jóvenes, nuestra visión puede ser lo más perfecta, porque el cristalino se va adaptando, como si fuera un lente, ¿ya? Se va adaptando para que pueda llegar el haz de luz a donde queremos, o sea, la fovea. Los objetos distantes sucede lo mismo. El cristalino se acomoda. ¿Ya? No es lo mismo ver a 20 metros que ver a 10 centímetros. Pero el cristalino es el que se acomoda, como se ve el lente en una cámara fotográfica. Como ver el zoom. ¿Ya? Reflejo pupilar, dice, luz, pupila distraída, constricción de la pupila. Aumenta la profundidad del foco semejante a la disminución de apertura de una cámara. Esta es una midriasis, esta es una miosis.
midriasis cuando el ojo, la pupila está abierta totalmente. ¿Y por qué se abre la pupila? Porque el iris, que es un músculo, se contrae. ¿Ya? ¿Y por qué se cierra la pupila? Porque el iris se relaja y entonces deja ingresar poquita luz. Esta es la forma como ustedes van a captar la visión de la retina en el encéfalo. Miren, nosotros captamos la visión por los ojos. Y aquí ya en el ojo ya encontramos una diferencia cuando aparece el nervio óptico. Miren, la mitad del nervio óptico se va para este lado y la otra mitad del nervio óptico se va para el otro lado. Entonces nuestra visión se parte por la mitad, porque este nervio viene para acá a la mitad, viene para acá a la mitad. ¿Ya? Entonces aparecen diferentes visiones. Luego viene por acá, se llaman las cintillas ópticas y las radiaciones ópticas. Aquí se divide en 4 y acá en 4. ¿Ya? Entonces se van dividiendo de tal manera que una partecita del cerebro puede ser una visión, digamos, afectarte este pedacito. Y de repente hay un examen que se llama campimetría para ver todo el campo visual. Y de repente encuentran, oye, aquí no está viendo bien este paciente. Algo tiene, no está captando bien en esta zona. Y van al cerebro y le encuentran ahí un tumor, una cosa así, ¿no? Porque esos son exámenes ya especializados. ¿Ya? Pero la representación está ahí. En cómo los haces, digamos, cómo el nervio óptico se va a ir dividiendo. Por ejemplo, aquí en esta zona está la glándula hipófisis. La glándula hipófisis, que es la reina de nuestras glándulas, a veces tiene tumores. Yo les contaba de que se puede operar tumor de hipófisis transesfenoidal, o sea, a través del seno esfenoidal. Pero ese tumor que crece puede comprometer. Esto se llama el quiasma óptico. Y de repente se dan cuenta que el paciente tiene hemianopsia bitemporal. ¿Qué significa? Mitad. Anopsia, que no ve. Dos. Temporal. El tiempo no. Entonces ustedes se dan cuenta, el paciente tiene una visión en tubo, no ve por los costados. ¿Ya? Entonces, hoy está viendo, pero solamente el centro. Eso se llama hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Por un tumor de la glándula hipófisis, que ustedes en su profesión lo van a ver siempre, porque el problema de la hipófisis en nuestros pacientes mujeres, porque no pueden embarazarse a veces, tienen problemas de hipófisis, porque son muy gorditas y tienen sobrepeso, tienen problemas de hipófisis, ¿ya? O porque no menstruan, problema de hipófisis. Entonces todo eso les va a llegar a ustedes, ¿ya? Y de repente, oye, no veo bien, o de repente hacen un examen de campimetría y te das cuenta que en toda esta zona el paciente no ve, solamente ve el centro. ¿Qué tiene? Un tumor de hipófisis. ¿Ya? Tan bonita es la anatomía que nos permite explicarnos muchas cosas. Todo cómo se transmite la formación. Aquí tienen ustedes el nervio 5.1, miren. El nervio 5.1 viene de toda la parte central, la parte superior, perdón. Por ejemplo, viene a la glándula lagrimal. Se llama el nervio lagrimal. Viene para arriba, se llama el nervio frontal. ¿Ya? Y el 5.2, miren, viene hacia la fosa nasal. ¿Ven? Todo el maxilar superior. ¿Ya? Este es un ganglio que se llama el ganglio esferopalatino nervioso. Pero todo, miren, el 5.2.
El 5-3 que está saliendo por acá, ese viene a la mandíbula. Ese viene a la mandíbula, o sea, maxilar inferior. Entonces, maxilar superior, 5-2. Lobo ocular, el nervio y estructuras, 5-1. Este de acá se llama el ganglio de Gassen, que lo encontramos en el cráneo, en la fosita de Gassen. El 5-3 está saliendo por el agujero redondo. ¿Ah? ¿Cómo se llama este agujero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El 5-3, ¿cómo se llama? ¿Por dónde sale? El agujero 5 oval, ¿no es cierto? El agujero oval. Por el 5-2 que está acá, sale el 5 por el agujero redondo mayor. ¿Ah? Creo que ahí nos descansamos un ratito. ¿Qué? Por el redondo mayor el 5-2. No es cierto, eso no es cierto. Está mal.